Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor Cónsul General de Cuba, buenas tardes, señoras y señores. Esta es una iniciativa de los grupos nacionalista y socialista canarios en torno a un asunto que entendemos, por las razones que expondré a lo largo de mi intervención, que requiere un pronunciamiento del Parlamento de Canarias que contribuya como uno más en toda esa acción política y diplomática de cambio de las posiciones que hasta hace muy poco tiempo se han venido manteniendo en las relaciones con Cuba. Particularmente, quisiera empezar mi intervención refiriéndome a que el 17 de diciembre de 2014 se hicieron sendos pronunciamientos por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, don Raúl Castro, al dar cuenta del resultado de conversaciones secretas que se habían estado desarrollando por los dos estados durante algún tiempo. Obama empezó su discurso refiriéndose a la invasión de Bahía de Cochinos y Playa de Girón organizada por la CIA en 1961, para decir a sus paisanos que la política seguida desde aquel entonces por Estados Unidos, decía, no ha logrado hacer avanzar nuestros intereses y ha sido una política en la que ninguna otra nación se ha unido a nosotros, añadió. No creo que podamos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante 5 décadas y esperar un resultado diferente. Para rematar su discurso diciendo, es hora de que adoptemos un nuevo enfoque. El presidente norteamericano fue claro. En paralelo, Raúl Castro dijo, desde mi elección como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el Gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo a la independencia nacional y a la autodeterminación de nuestro pueblo. Por tanto, el presidente de Cuba tampoco realizó recriminaciones ni se puso medalla. Se limitó a subrayar que se abría un proceso de diálogo entre ambas partes que deseaban que fuera positivo para ambos países. Resultado de aquel pronunciamiento, el 1 de julio del 2015, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos países y, como es conocido, públicamente conocido, este año se ha realizado, después de muchísimos años, la primera visita de un presidente norteamericano al país caribeño, a Cuba. En el proceso político hay que observar también cuál ha sido la posición de la Unión Europea y, en ese sentido, es destacable que traigamos al debate de hoy una cuestión que consideramos consustancial a todo este proceso político diplomático en el cual pretendemos hacer un pronunciamiento, y es la palabra respeto. En definitiva, el respeto a la posición de cada uno y la voluntad de que todo se haga desde el ámbito del diálogo y del acuerdo. En ese sentido, en abril de 2014 se dio inicio a un proceso de negociación entre la Unión Europea y Cuba para lograr un acuerdo de diálogo político y cooperación en cuyo marco se celebraron 7 rondas de intercambio. 7 rondas que acabaron con que el 11 de marzo, es decir, hace escasamente un par de meses, tuvo lugar la llamada inicialización del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Ese acuerdo fue suscrito por ambas partes, Unión Europea y Cuba, con la presencia de Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión, y por parte cubana, el excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Se desarrolló una declaración conjunta que tiene que ser ratificada por todos los Estados y finalmente por el propio Consejo de la Unión. De esta forma, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea se proyectan hacia su consolidación a mediano y largo plazo sobre la base del respeto, la reciprocidad y el beneficio mutuo. Por tanto, estamos en unas circunstancias
que producen la superación de lo que se ha denominado desde el año 96 la posición común. Entonces, promovido por España, por el entonces presidente Aznar, se posicionó la Unión Europea en un marco de muy difícil solución, por cuanto siempre se señalaba que mueve ficha, que si no mueve ficha no hacemos o no se toman tales decisiones. Ese es un marco que se da por superado. Desde que se inician las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba y a su vez las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba aproximadamente en 2008, a partir de ese momento este marco se va dando por superado. Es cierto que todavía está vigente en la Unión Europea la posición común, pero este acuerdo que he señalado, que inicia su proceso de ratificación, va a dar por concluido el primer acuerdo, el de 1996. Ese escenario, señorías, dibuja procesos políticos que tienen en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas un pronunciamiento unánime por acabar con algo que resta, que todavía subsiste y que no deja de formar parte de aquella otra política, de la política que se inicia con la Guerra Fría, que después, en cuanto cae la Unión Soviética, pretende imponerse con la ley Helms-Burton a los cubanos y a partir de ese momento con la propia posición común de la Unión Europea que hace coalición, en términos políticos, diplomáticos, con aquella posición. Por tanto, no estamos ya en ese momento, estamos en un momento distinto y parece necesario que se produzca un movimiento político, diplomático, mundial, en el cual los socios, los amigos, en definitiva, los aliados de los Estados Unidos sean capaces de decirles que también hay que dejar atrás esa ley Helms-Burton que significa, que implica el embargo y más allá del embargo, el bloqueo económico a la población cubana. Y en ese marco, señorías, algunos parlamentos de comunidades autónomas han hecho pronunciamientos sobre la necesidad de superar ese momento de embargo. Lo ha hecho el Parlamento de Galicia, lo ha hecho el Parlamento Vasco. Nosotros entendemos que, como canarios, tenemos que hacer también un pronunciamiento. Tenemos lazos históricos especiales, muy especiales con el pueblo cubano. Los tuvimos en el pasado, cuando Canarias era, en el proceso colonial de la Corona de Castilla, un hinterland hacia los territorios americanos, y a su vez lo hemos tenido durante el siglo XX con gran parte de nuestra población que emigró a Cuba y que realizó allí una vida y creó allí una nueva patria. En ese escenario, señorías, los canarios, los isleños, tenemos que decir algo también respecto de la nueva situación. Y por tanto, en el nuevo escenario, nuestra pretensión es que hagamos nuestro, para que a su vez pidamos al Gobierno de España que tenga muy clara la posición de que es necesario para acabar con ese proceso posguerra fría, para iniciar de verdad un proceso de diálogo, de respeto mutuo, acabar con el embargo, acabar con el bloqueo a Cuba. Por tanto, la pretensión, la posición de los grupos que proponen esta proposición no de ley, que esperamos que suscite el máximo acuerdo, si no la unanimidad en la Cámara, es valorar muy favorablemente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, así como la reciente visita del presidente norteamericano al país caribeño, asimismo las actuaciones llevadas a cabo por la alta representante de la política exterior europea encaminadas a superar la denominada posición común adoptada en los años 90 del siglo XX. Y, en segundo lugar, instar al Gobierno de Canarias a que traslade al Gobierno de España para su defensa en todas las instancias internacionales su posición favorable al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba como expresión definitiva de una nueva etapa de relaciones políticas y diplomáticas basadas en el respeto mutuo. Como digo, señorías, creemos que Canarias tiene que pronunciarse, creemos que este tipo de pronunciamientos simplemente sirven a la conformación de una posición de Estado, pero para nosotros es especialmente significativo que lo hagamos en la tarde de hoy. Muchas gracias.